Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 18, del 10 en adelante. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ninguno de estos pequeños. Veamos un poquito del contexto. Los discípulos preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Muy bien, la intención de los discípulos era clara. Si Jesús se iba, ¿quién se quedaría a cargo del grupo? Ante esta pregunta, Jesús les dice que si no se vuelven humildes como los niños pequeños, ni siquiera podrían entrar en el reino de los cielos. Ellos están preocupados por saber quién es el más grande, cuando Jesús les dice que si no fueran humildes, ni siquiera se podrían entrar en el reino. Bueno, lo que Jesús nos está diciendo es que todo creyente verdadero es como un niño en cuanto a la humildad. Porque si no eres humilde como este niño, no entras al reino de los cielos. Por lo tanto, no eres un verdadero creyente. Entonces Jesús explica que Dios tiene mucho cuidado de estos sus pequeños que creen en Él. O sea, Dios tiene mucho cuidado de todos sus creyentes, tanto que advierte que aquel que le sea de tropiezo a cualquiera de estos pequeños, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Este versículo tan conocido es parte de este contexto. Eso está en Mateo 18:6. Luego de esta potente afirmación, Jesús explica qué cosa se debe hacer con aquellos que son de tropiezo para sus pequeños, porque sabemos que aún dentro de la iglesia podrían haber personas que sean de tropiezo para los creyentes, porque sabemos que existe cizaña en el campo del maestro. Mateo 18:9. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, no habla de los miembros físicos, sino que habla de la iglesia como un cuerpo y de cada miembro del cuerpo como una mano, como un pie. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y más adelante, en el capítulo 18, vamos a ver cómo Jesús especifica cuál es el proceso para esta separación, para este córtalo y échalo de ti, porque hay todo un proceso, no es una cosa así nomás, es una cosa muy seria. Entonces, la enseñanza de Cristo hasta ese momento se había enfocado en qué hacer con los que hacen tropezar a uno de estos sus pequeños, o sea, a uno de sus creyentes. Pero ahora, en este momento y de aquí en adelante, la atención ya no se va a concentrar en aquel que hace caer a sus pequeños, sino que más bien la atención se va a concentrar en estos pequeños, o sea, en los creyentes que fueron afectados y que cayeron. ¿Qué se debe hacer con estos hermanos? Vamos ahora sí a Mateo 18:10. Dice el Señor Jesús, mirad, no menospreciéis a uno de estos pequeños. Mirad, comienza diciendo Jesús, y se lo dice a sus discípulos, los primeros líderes de la iglesia que estaban haciendo justo en este momento. Jesús les dice, mirad, o sea, pongan mucha atención a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? No menospreciéis a ninguno de estos pequeños. ¿Qué es lo primero que debemos hacer con aquellos hermanos que han caído o que se han alejado de la iglesia porque han sido confundidos? No los menospreciéis. Especialmente en iglesias muy grandes, cuando los miembros se cuentan por decenas o por cientos, se puede cometer el terrible error de olvidarse de aquellos que, siendo ya creyentes, por alguna u otra razón, se alejan de la iglesia. No podemos olvidarnos de ellos. No debemos menospreciarlos. Si fueron creyentes sinceros, es muy probable que alguien los hiciera tropezar y que por eso su fe fuera afectada. Por consiguiente se alejaron. Y entonces, nosotros los que somos parte del redil, no debemos tenerlos por menos. Aun cuando sean nuevos y con muy poca experiencia, aun cuando quizás aún no hayan comprendido muchas cosas o posiblemente sean inconstantes, no los menospreciéis. Dice el Señor Jesús, si bien es cierto, nadie es indispensable en la iglesia, solo Dios,
todos somos importantes. Repito, en la iglesia del Señor, solo Dios es indispensable. Ninguno de nosotros es indispensable, pero todos somos importantes. Mirad, no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, dice el Señor. Preocupémonos por aquellos que dejan de venir. Por más que hayan venido por muy poco tiempo, nunca los tengamos por menos. Porque os digo, continúa el Señor, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Escucha, sus ángeles. ¿Habla acaso del famoso ángel de la guardia, que seguramente habrán escuchado en algún momento? Bueno, el texto literalmente habla de muchos ángeles, no de uno. Recordemos el contexto. Estos pequeños, ¿se refiere a simplemente niñitos, a los chiquititos? De acuerdo al contexto, ¿quiénes son esos pequeños? Todos los verdaderos creyentes ante los ojos de Dios son sus pequeños. Por lo tanto, tú, hermano o hermana, adulta o adulto, esta gran y gloriosa verdad no es solo para los niñitos chiquititos en cuanto a la edad, es también para ti. Tú, hermana o hermano, no tienes un ángel de la guardia, sino que tienes muchos ángeles que te protegen. Hebreos 1:14. No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Tú, creyente, que eres heredero de salvación, coheredero con Cristo, no es un ángel el que te protege. Todos los creyentes tienen ángeles protegiéndolos permanentemente. Es por eso que somos inmunes ante cualquier maldición, brujería, cualquier poder demoníaco. Ni el mismísimo Satanás podría dominarnos, menos aún poseer nuestras mentes, como bien podría con los incrédulos. Los espíritus demoníacos solo pueden tentar al creyente, sugiriéndole maldad, pero nunca podrán controlarlo. Lo que significa que si pecas, tú y solo tú eres responsable. Piénsalo bien. No es que el espíritu de tantos me llevó a pecar. Tú eres el que seguiste a tu carne y tú eres el que caíste. Tú y solo tú eres responsable. Pero continuamos. Dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso de que ven siempre el rostro de mi Padre? En un gran reino muy acaudalado, el rey tiene una miríada de sirvientes, pero solo los de mayor confianza pueden acercarse tan libremente al soberano como para poder decir que siempre ven su rostro. Aquellos ángeles que están encargados de protegerte son los ángeles más cercanos, son los ángeles en los que Él tiene su mayor confianza. Y ellos son los que te protegen. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cada uno de los creyentes, desde el más reciente hasta el más antiguo, desde el más famoso hasta el menos conocido, vale lo que vale la sangre de Cristo. Cada uno de estos creyentes tiene un valor incalculable, un valor eternal. Cristo vino por cada uno de ellos. Por tanto, debemos dar a cada uno de ellos la importancia que cada uno de ellos merece. Si alguno de nuestros hermanos se ha extraviado en el camino, debemos buscarlo y restaurarlo. La primera parte, el primer punto de este mensaje es el siguiente. Lo primero que debemos hacer con un creyente que ha caído o que se ha alejado es no menospreciarlo. Cada creyente es sumamente importante para Dios. Tengámoslo siempre presente y preocupémonos por ellos. Oremos por ellos y busquémoslos. Si viste que alguien dejó de venir, preocúpate, búscalo, llámalo. Que se sienta que hay un cariño, que hay un aprecio, que te hace falta. Continuamos entonces. Vamos a Mateo 18, versículo 12. Dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado?
¿Qué os parece?, dice Jesús. La historia que Jesús contará inmediatamente es tan común que todos podrían tener una opinión al respecto. La hierba del campo, que era el alimento de las ovejitas en aquel tiempo, no era muy abundante, tampoco era demasiado grande ni muy densa en gran parte de la tierra de Israel, lo que significa que los pastores solían pasearse con sus ovejitas largas distancias, buscando pastos frescos para que sus ovejitas puedan alimentarse. Y en todos esos largos caminos, las ovejitas, que son animalitos algo torpes, solían tener accidentes. Es muy probable que una de ellas se resbale y se deje arrastrar por un río, o que otra se quiebre una patita por caminar en un lugar indebido, o que se enreden en algún arbusto y se pierdan de la manada, o que simplemente se descarríen por andar distraídas. Imagínate. ¿Cómo podría un pastor de 100 ovejitas fijarse de todas y cada una de ellas durante todo el tiempo de su largo camino? Pero si alguna de ellas se perdiera, tarde o temprano, el pastor lo va a notar. ¿Qué hace entonces cuando una de sus ovejitas se extravía por el camino? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja acaso las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Cuando sus 99 ya están en su redil, el pastor las deja confiadamente y se va porque necesita ir a buscar a la que se había extraviado. Ahora, en esta parábola, ¿a quién representa el pastor? Tenemos dos opciones. El pastor de esta parábola podría representar a Jesús, ¿sí? El buen pastor, que da su vida por las... Pero también el pastor podría representar a los discípulos, porque él está contándole esta parábola a sus discípulos. Muy bien, si el pastor en esta parábola representara a Jesús, entonces el pastor no necesitaría dejar a las 99 ovejitas para ir a buscar a la perdida, pues Jesús es Dios, y por lo tanto, Jesús es Dios, por lo tanto es omnipresente, perdón. Es más, tampoco Jesús necesitaría realmente buscar a la ovejita perdida, porque Jesús es Dios, de modo que Él sabe exactamente dónde está. En esta parábola, hermanos, el pastor que sale en busca de la ovejita que se perdió, no está representando a Cristo, está representando a los discípulos, ¿sí? A sus discípulos, porque ellos fueron encargados de velar por el rebaño. Ellos son los que deberán dejar en lugar seguro al gran rebaño, las 99, y salir a rescatar a sus ovejitas que pudieron perderse por el camino. Y dice la parábola, y va por los montes a buscar la que se había... ¿Cómo es eso de por los montes? Es que muchas veces esa búsqueda no va a ser fácil. Muchas veces ese restaurar a esa ovejita que se ha perdido, ese traerla de nuevo al redil, muchas veces va a requerir bastante esfuerzo, bastante perseverancia, bastante paciencia de parte de aquel que va y busca. Y eso es también labor del creyente. O sí, el pastor es el primero, es el que debe dar el ejemplo. El pastor de la congregación, digo. Pero esa responsabilidad de cuidado pastoral no solo es del pastor. El pastor va primero, sin duda, pero todos los creyentes, en una iglesia sana, todos los creyentes ejercemos cuidado pastoral el uno con el otro. En otras palabras, nosotros también debemos cuidarnos y protegernos todos los unos a los otros. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, no está diciendo y el pastor le hace volver o el maestro, no, y alguno, o sea, cualquiera de los creyentes puede hacerlo volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19, léelo tú mismo. Todos nosotros somos llamados a cumplir esa función de ir, buscar y traer a aquel que se había perdido. Continuamos y dice, y si acontece que la encuentra, esa parte es muy importante, si acontece, o sea, es una condicional, si acontece, o sea que hay una posibilidad de que no acontezca, hay una posibilidad de que no la encuentre. Otra prueba más de que el pastor en esta parábola no representa a Cristo, sino a sus discípulos, porque es imposible que Cristo no encuentre lo que busca. Cristo es Dios. Pero sí es posible que el discípulo vaya en busca de aquel que se ha extraviado y no lo llegue a encontrar. Entonces, ¿a qué representa eso de encontrar a la ovejita que se ha perdido? Porque puede ser que físicamente encuentres a la persona,
Pero, ¿qué pasa si esa persona no quiere volver? ¿Qué pasa si tú le invitas, si tú quieres traerlo de nuevo? Simplemente no quiere. Te dice, sí, yo voy a ir, hermano, y nunca más regresa. ¿Qué pasa si tú ya lo has hecho todo, pero él simplemente no? ¿Qué pasa si este hermano no quiere ser restaurado? No hay más que puedas hacer, hermano. Déjalo ahí. Escúchame, esto es una gran verdad. El que es creyente nunca deja de serlo, y el que aparenta dejar de serlo es que nunca fue creyente. Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tú sales, tú buscas, pero si él vuelve, es que era de la manada, es que era del rebaño, porque los que no son del rebaño no regresan, y es como si no lo hubieras encontrado. No puedes obligar a nadie a ser creyente, de modo que no hay nada más que puedas hacer. Ahora, hay otra posibilidad. ¿Qué pasa si tú encuentras a ese hermano que dejó de venir a la iglesia, lo buscaste, oraste por él y lo encontraste? ¿Qué pasa si lo encuentras, pero lo encuentras en otro lugar? Me refiero, ¿qué pasa si está en otra iglesia? Por ejemplo, déjalo estar ahí. Y no rompas tu amistad, porque sigue siendo tu hermano. Y debes seguir amándolo. A veces el Señor permite esto, para que nuestro hermano pueda tener un nuevo comienzo o pueda ser de bendición para muchas otras personas en otro lugar. Confía en el Señor y no pierdas tu amistad. Recuerda que ninguna oveja es realmente tuya. Todos somos ovejas de Cristo Jesús. Y nosotros estamos encargados nada más de protegerlos, de ayudarles, pero el verdadero propietario de cada uno de nosotros es Él. No el pastor ni ninguno de nosotros, solo Cristo. ¿Y qué pasa si el Señor, su verdadero dueño, quiere que sirva en otro lugar? Amén y gloria a Dios. Pero no le quites tu amistad, porque sigue siendo tu hermano. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. A ver, se regocija más por aquella. Esta ovejita fue herida. Alguien la hizo caer, la hizo tropezar, y la ovejita necesita ser restaurada. La buscas, la encuentras. ¿Qué toca entonces? Restaurar. Mateo 18:7. Es necesario que vengan los tropiezos. Van a suceder. Pero una iglesia sana tiene como función primordial la restauración del que ha caído. No se trata de simplemente, ya, se fue. No me importa más. No, sí te debe importar. La función primordial de la iglesia no es hacer separaciones y divisiones. No. La función principal de la iglesia es la restauración de aquel que ha caído. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Recuerda que mañana podría ser tú mismo quien necesite ser restaurado. 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, a veces la restauración será simplemente una nueva bienvenida a la iglesia. Otras veces la restauración va a requerir un largo proceso. Cada cosa depende de las circunstancias. Pero cuando un alma ha sido restaurada, grande es el gozo, tanto en el cielo como en la tierra, en la iglesia. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, ni tampoco es nuestra voluntad que se pierda ninguno de estos pequeños. Amados hermanos, preocupémonos los unos por los otros. Restaurémonos los unos a los otros, de modo que participemos juntos en el gozo de la restauración. El primer punto entonces fue, lo primero que hacer con un creyente que ha caído o se ha alejado es no menospreciarlo. El segundo punto es salir y buscar. Esta función de cuidado pastoral es encargo primordial de los pastores, pero en una iglesia sana, no solo los pastores ejercerán la función de cuidado pastoral. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.